No. Pará. Estamos en la televisión pública. Esto es Economía sin corbata. Hoy estamos recordando aquel no al ALCA. 10 años pasaron ya de esa gesta histórica en la que América Latina se puso fuerte y le dijo que no al ALCA. Le dijo que no a este proyecto de Bush que pretendía hacer de toda América una gran área de libre comercio. De todo eso vamos a hablar acá en Economía sin corbata. Un programa que le pone luz en la economía, le pone luz a la economía para que no se nos venga la noche. Vení. Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente, conexión divina, corazón y mente. El nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Muy buenas noches, bienvenidos a Economía sin corbata. Hoy estamos todos, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Teli? Bien, buenas noches. Por acá, ¿Cómo anda? están? Nicolás, Hola. Tomás, ¿también? ¿Quién sería Nicolás? Nicolás, le tiré Nicolás a Sergio por un parecido que todos conocemos. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿También están listos? Bien. ¿Estamos todos bien? El no al ALCA. Se me pone un poco la piel de gallina. Qué emocionante fue aquel momento. ¿Se acuerdan de ese día? ¿Dónde estaban de esos días? ¿Alguno estaba ahí? ¿Lo vieron por televisión? ¿Qué se acuerdan de ese momento? Yo en mi caso particular lo vi desde acá. Lo viste vi desde por acá. televisión. No estuve en Mar del Plata, no tuve ¿Y la qué te oportunidad. acordás? Pero sí, un momento histórico por todo lo que implicó ese quiebre, por todo lo que implicó de ahí en adelante, ¿no? El programa pasado, acordate que estábamos hablando, por ejemplo, de UNASUR y hacíamos un raconto sobre las características, el potencial que tiene UNASUR como bloque regional. Bueno, todas esas cuestiones que se fueron desprendiendo encuentran su origen en este famoso no al ALCA, ese momento. Y hoy nos da, histórico. la sensación que tengo viendo las imágenes es que hoy de algún modo nos emociona muchísimo a la distancia también, pero creo yo, José, no sé qué opinas vos, que en ese momento, incluso regionalmente, fuimos muy conscientes de que era histórico lo que estaba pasando, sí, ¿no? muchas veces este tipo de cuestiones es difícil que se condensen en un momento. Claro. Muchas veces este tipo de quiebres históricos se dan a través de procesos que son más largos, son complejos y que uno puede desentrañar después, tiempo después. En este caso fue muy concreto, muy visible, muy ostensible lo que estaba pasando ahí, la discusión, que después lo vamos a estar mostrando, cómo se dividió en bloques la región, en dos bloques claramente diferenciados. Por eso la verdad que fue muy gráfico. Y por eso también es lindo de ver, digamos, uno ve a los presidentes discutiendo y hay claramente dos posiciones. Nosotros queremos esto, los otros quieren lo otro, y se vio de una manera muy expresiva. Y tuvo también la mística, ¿no? Esa cosa de cierta picardía latinoamericana, esto de Chávez hablando mucho a propósito, acordado ahí con Lula y con Kirchner, ¿no? El contraste de lo que veníamos de las relaciones carnales con Estados Unidos y de un amor profundo al primer mundo. Y de pronto un cambio de paradigma, un cambio de discurso, un cambio de posición muy fuerte y plasmado, sobre todo que no estábamos solos en eso. Teníamos la banca de otros países importantes como Brasil. Y económicamente, Tommy, por nombrar 3 puntos, ¿cuál era la consecuencia más concreta del ALCA, si se aprobaba? Era un acuerdo que se había empezado a negociar 10 años antes, en 1994. Y lo que pretendía era lo que pretenden todos los acuerdos de libre comercio: promover la apertura comercial irrestricta. Ese era el objetivo detrás. Y eso, a lo largo, esa política empezó en los años 80 en todo el mundo, y lo que generó fue desindustrialización, aumento del desempleo, rebaja de salarios, caída del ingreso de los trabajadores, porque, digamos, el ingreso de los productos provenía de otros lados y principalmente, digamos, eso, la desindustrialización de la región. Vamos a empezar a recorrer algunos informes que tenemos preparados para hoy, y en lo primero que nos vamos a meter es en los protagonistas, en quienes nos puedan contar en primera persona qué es lo que sucedía ahí. Vamos con el primer informe, que tiene que ver con la experiencia, con el testimonio de Jorge Tayana. Vamos a verlo. Al ALCA es un sí a fortalecer el Mercosur, es un sí a lo que va a ser la creación de la UNASUR, es un sí a lo que va a ser la CELAC, es un sí al fortalecimiento de lo que ya estábamos comenzando a hacer, que era el desarrollo de las relaciones sur-sur. Creo que fue
una batalla política donde había una definición estratégica. Y creo que nosotros estuvimos correctos en la definición estratégica. No queremos subordinarnos a una gran potencia que nos va a subordinar a sus ritmos, sus prioridades, sus intereses, etc. Queremos buscar una integración entre iguales, que siempre es más trabajosa, ciertamente, pero que es la única que nos va a permitir tener la libertad de movimientos para aprovechar la propia región como un espacio amplio y reforzado y para poder negociar con el resto del mundo. En un momento Bush pide la palabra y obviamente no estaba contento. Y dice, bueno, yo no sé al final por qué tanto lío con este asunto del ALCA, si acá al final de lo que se trata es de ver cómo todos nos defendemos de China. 2005. Y si uno mira 10 años después, lo que ve es que, salvo excepciones, por ejemplo Chile, la mayoría de los países que tienen un gran comercio con China y que le exportan muchas cosas a China, por ejemplo Argentina, por ejemplo los del Mercosur, son los que nos opusimos. Mientras que los países que no tienen complementariedad con China, sino que tienen competencia por maquila, etcétera, etcétera, como México, como Centroamérica, como el Caribe inglés, en parte como Colombia, son los que apoyaban el ALCA. O sea que Bush tenía bastante claro qué es lo que se estaba debatiendo, ¿no? Yo tuve un diálogo ahí con Néstor, que siempre lo repito porque estábamos los dos. Había habido unas reuniones en el subsuelo del hotel donde estaba él, y había reuniones con empresarios, con dirigentes. Termina la reunión y yo me la acerco y le digo, bueno, ¿cómo vamos? Y vamos bien, le digo. Estamos casi listos, la organización va, el documento está casi todo bien. El único problema que tenemos es que nosotros nos negamos a poner ningún párrafo del ALCA, porque lo único que estamos dispuestos a poner es un párrafo en contra del ALCA. Y eso no era muy... Pero obviamente nosotros no queríamos eso, queríamos un párrafo a favor. Le conté cómo estaba y le digo, mirá, yo creo que ya a mí están encontrando que por acá no pasa nada, van a empezar a tratar de saltarme y te van a empezar a llamar a vos presidente. Le digo, eso es lo que va a pasar de acá, fin de septiembre, eso, tercera semana de septiembre, todo octubre va a pasar eso. Entonces me dice, bueno, está bien, tranquilo, vos mantenete firme, no aflojés nada, que yo, y me dijo estas dos cosas, yo no voy a hacer nada que me pueda reclamar la historia, ni voy a hacer nada que vaya en contra de los intereses del pueblo. Tira esa corbata. José, ¿cuál es específicamente el rol de Tayana en Bueno, en ese momento momento? Pablo Tayana era vicecanciller argentino, el canciller que estuvo en la cumbre del ALCA era Rafael Bielsa, que fue canciller un par de años más, después Tayana lo reemplaza, y Tayana fue el negociador del grupo argentino previo a la cumbre. Siempre hay que decir que a estas cumbres se llega previos procesos de negociación, es Claro. decir, los presidentes no llegan y se encuentran un papel donde dice lo que tienen que firmar y lo que tienen que decir y se enteran en el momento. Hay procesos de negociación que son largos, que vienen de antes, en las cuales las cancillerías de los diferentes países van coordinando estrategias. En este caso, Argentina coordinó su estrategia muy fuertemente, sobre todo con Brasil, digamos, ¿no? Con el resto de los países del Mercosur, con Uruguay y con Paraguay, que acompañaron la posición argentina también, y con Chávez, que fue otro de los grandes protagonistas. Recordemos que en la cumbre del 2001, que fue en Quebec, la cumbre de las Américas del 2001 en Quebec, en Canadá, todos los países de la región, todos habían firmado el compromiso de avanzar en las negociaciones del ALCA, salvo uno, que era Venezuela, que ya estaba gobernado por Chávez. Todavía no existía, todavía Kirchner no había llegado al gobierno, todavía Lula no había llegado al gobierno, todavía el Frente Amplio no había llegado al gobierno de Uruguay. En ese momento Chávez fue visto como una cosa exótica, folclórica, no se entendía, nadie entendía bien, o digamos, el mainstream no entendía bien por qué Chávez firmó en contra. En la siguiente cumbre, 4 años después, la región se parte a la mitad. Las estrategias previas de negociación fueron llevadas adelante por Tayana, a quien veíamos recién. Sin duda Chávez como paladín justamente de esta defensa y del ALBA. Y una cosa muy importante, en el terreno de la disputa lo que se ponía sobre la mesa era la defensa del trabajo justamente. Por eso uno de los grandes protagonistas también, alguien que estuvo ahí, que lo vio en primera persona, es el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Vamos a ver su testimonio.
recordarlo hoy aquí en Mar del Plata. La verdad que es imposible no recordar rápidamente el lema, por lo menos desde la perspectiva laboral y sobre todo en ese contexto. Porque es una cumbre que hay que ponerla fundamentalmente en contexto. El lema de la cumbre fue crear empleo para erradicar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. En las anteriores cumbres, que también habían tenido algún lema o alguna consigna, todas ellas giraban alrededor de lo económico, de lo financiero. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad. Es Néstor Kirchner que como país anfitrión, como presidente del país anfitrión, elige, rompiendo esa tradición, esa inercia, elige este tema, donde pone arriba de la mesa la idea del trabajo como un factor de combate a la pobreza, es decir, la inclusión social a partir del trabajo y para fortalecer la gobernabilidad democrática. Esta concepción es central, es la idea de que nuestras sociedades solamente son sustentables políticamente en democracia si son inclusivas, si son con la gente adentro, esto es, si se genera trabajo. ¿Qué planteaban? Planteaban apertura indiscriminada del comercio. Todos sabemos que la apertura indiscriminada del comercio va en detrimento del trabajo. Reducción del Estado mínimo a intervenciones solamente asistencialistas para atender los núcleos de pobreza, cuando todos sabemos y planteábamos que no puede haber mejor distribución del ingreso si no hay una intervención del Estado. Un planteo permanente de dejar todo librado a la suerte del mercado. Y todos sabemos que si queda todo librado a la suerte del mercado, lo único que pasa es se concentra cada vez más la riqueza y aumenta la pobreza. Entonces, era este el punto donde nosotros queríamos introducir la cuestión del trabajo. Porque en la línea que venían los documentos, a lo único que iban a conducir esas políticas es a lo que efectivamente nos acababa de pasar en la Argentina. La Argentina venía de haber explotado, ¿no? Como alguna vez dijo Néstor, nosotros somos también hijos del 19 y el 20 de diciembre del 2001. Y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría. Ese hito del no al ALCA significó un punto de partida, ¿no? Todo sentido. En términos de concepción y de posicionamiento político, sin lugar a duda. Eje en el trabajo, eje en la inclusión, eje en la defensa del desarrollo independiente de Estados Unidos por parte de los países de la región. Que aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Ese no al ALCA potenció entonces también el vínculo entre los distintos presidentes. Cuando fue la elección de Dilma, acá en la Argentina poníamos velitas para que ganara Dilma, porque sabíamos que si Dilma no ganaba, eso complicaba la política de la región. Bueno, y sin ir más lejos, en la Argentina se lloró la muerte de un presidente extranjero. Esto da cuenta de una realidad donde todos sabemos que la suerte de uno está vinculada con la suerte del otro. Y esto nace en esa cumbre. Esa corbata. Agustín, ¿cómo te repercute esto que dice Tomás? Digo, pensándolo hoy, viendo esto que pasó hace 10 años y en nuestra actualidad. Trasladándolos de gran actualidad, porque vos fíjate que cuando habla Tomás y explica las cuestiones que tuvieron que ver en ese momento, pone énfasis en los lineamientos básicos, ¿no?, que tenían que ver con el ALCA. Entre ellos, la apertura irrestricta de los mercados, con todo el daño que eso generaría, el hecho de liberar a las fuerzas del mercado, con lo que eso implicaría en términos de que el fuerte, el grande, en este caso, en el caso del ALCA, era Estados Unidos, es el que gana en detrimento del resto, y también ciertas cuestiones que apuntaban a un rol del Estado reducido a su mínima expresión. Si vos te pones a
pensar hoy frente al escenario dicotómico que se plantea en Argentina en términos políticos y de cara al balotaje en materia económica, es muy parecido lo que estamos hablando, ¿no? Digo, las propuestas de cierto sector de la oposición hoy tienen que ver con esos ejes, con un Estado reducido a su mínima expresión, con la apertura irrestricta de los mercados, con las políticas de ajuste, digamos, con el tipo de cambio o el resto de los precios liberados a la lógica del mercado. Y ahí lo que explicaba muy bien Tomás, aparte de su experiencia como ministro de Trabajo, es cuáles terminan siendo los más afectados de este tipo de políticas, siempre los más perjudicados, los sectores más vulnerables. Y cómo cuando uno pone el eje en lo que a él más le concierne, que es el empleo, el trabajo, la generación de trabajo, es tan importante el rol del Estado en este sentido y trabajar de manera coordinada, que es un poco lo que apuntaba el no al ALCA y todo lo que vino después en materia de integración comercial. Y en ese momento, obviamente, cumbre de presidentes, como nos explicaba José recién, negociaciones que llevaron mucho tiempo antes de la misma cumbre. Vamos a recorrer ahora el mapa de estos acuerdos. Sí, vamos a hacer bien? así, Pablo, si te parece. En el 2005, decíamos, estamos recordando, se le puso fin y se canceló el proyecto del ALCA. El proyecto del ALCA, lo explicaba recién Tomás, era básicamente la idea de construir un área de libre comercio que fuera desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Un área de libre comercio que significa que un producto generado en Argentina se puede vender en Estados Unidos, o uno generado en Estados Unidos más probablemente se puede vender en Argentina sin que haya barreras comerciales interiores. 3 años después del 2005, 3 años después del no al ALCA, se firma el Tratado Constitutivo de UNASUR. La UNASUR no es un área de integración comercial, no es un proyecto de integración económico-comercial, sino que es más bien una articulación política entre los países de la región que tuvo mucho éxito en prevenir semigolpes, golpes de Estado, neogolpes, golpes blandos, como cada uno lo quiera llamar, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, no lo logró en Paraguay, pero que tiene la intención de construir y de garantizar que América del Sur sea un área de paz y al mismo tiempo un área plenamente democrática. Ahora, mientras eso ocurre, la región, después del 2005 para acá, se ha ido fracturando en términos económicos y comerciales. Vamos a ver un primer mapa donde vamos a ir recorriendo de a poco los diferentes bloques económicos y comerciales en el hemisferio, en América. El primero, lo conocemos, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo componen Estados Unidos, Canadá y México, nace en el 94, antes que el ALCA, en realidad es el origen del ALCA. La idea del ALCA es extender este tratado al resto de América. Si es bueno o no para México o para Canadá es algo que uno puede discutir hasta el infinito. Simplemente uno puede recordar la vieja frase de Porfirio Díaz, ¿no?, que dice: pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Muchos mexicanos creen que fue muy perjudicial, muy negativo para la economía mexicana, sobre todo para las economías regionales de México, para los productores de maíz y demás. Pero bueno, es un tratado que está vigente desde el 94 y que fue el origen del ALCA. Vamos a ver un segundo bloque comercial en el hemisferio, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, integrado por Estados Unidos y todos los países centroamericanos, además de República Dominicana, que es, todos sabemos, un país caribeño. Todos estos países tienen una relación, casi uno diría, umbilical con Estados Unidos. Están unidos de una manera irremediable a Estados Unidos. Por ejemplo, 1/3 de la población de El Salvador vive en Estados Unidos. 1/3 es como si hubiera 12 millones de argentinos viviendo en Estados Unidos. 1/3 de la población de El Salvador vive en Estados Unidos. Tan importante es la relación que ni siquiera cuando Daniel Ortega, el presidente sandinista, llega al gobierno de Nicaragua, sale de ese tratado. Daniel Ortega, el sandinismo, entra al ALBA, pero mantiene a Nicaragua dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Quiero decir, es una relación que es, uno casi diría, irresistible. Este es el segundo bloque comercial. Vamos a ver el tercer bloque comercial que se fue configurando en la región desde el fin del ALCA, que son los países que firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos. Estados Unidos está atado por acuerdos de libre comercio con Colombia, con Perú y con Chile, con una particularidad, que es que en Chile el presidente que firmó el Tratado de Libre Comercio, que se venía negociando hace mucho tiempo, fue Ricardo Lagos, primer presidente socialista chileno desde Allende, lo cual demuestra muchas veces que las relaciones comerciales y las relaciones económicas, lo decíamos también recién con Daniel Ortega, van en algunos casos más allá de las ideologías. Estos son países que están unidos a Estados Unidos por tratados de libre comercio. Vamos a ver el siguiente mapa donde vemos otro bloque comercial, el más nuevo, el más flamante, que se formó en América después de el 2005, después del no al ALCA. Es la famosa Alianza del Pacífico, integrada hoy por México, Colombia, Chile
y Perú. La Alianza del Pacífico es un bloque, un área de libre comercio que tiene una clara inclinación exportadora. Todos estos países son exportadores básicamente de materias primas. En México lo podemos discutir, digamos, pero en el caso de Colombia, Chile y Perú son básicamente exportadores de materias chinas que no tienen, y acá me parece que es el núcleo por ahí de la explicación, porque el próximo bloque que vamos a ver es el Mercosur y es el último, no tienen estos países parques industriales importantes como tienen, con todos sus problemas, Brasil y Argentina. Es decir, no tienen que proteger industrias nacionales textiles, automotrices. No hay industria automotriz en Chile, en Perú, en Colombia hasta cierto punto. Quiero decir, no tienen industrias que son metalmecánicas, no tienen gremios, no tienen todo un entramado industrial que deban proteger y por lo tanto pueden estar más abiertos al libre comercio, que es lo que han hecho firmando la Alianza del Pacífico. Una integración entre estos países básicamente para vender de materias primas a Asia, digamos, ¿no? Y vemos ahora, si te parece, Pablo, el último bloque que nos va a terminar de ver cómo se ha ido fracturando y dividiendo en términos económicos y comerciales la región desde el 2005, que es el Mercosur. El Mercosur está integrado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y se incorporó como miembro pleno Venezuela hace un par de años. Es el más ambicioso. El bloque comercial más ambicioso es el más profundo, porque no es solo un área de libre comercio, sino es una unión aduanera también. ¿Qué quiere decir? Una unión aduanera que no solo se puede comerciar libremente entre los países que lo integran, sino que también los países que vienen los productos que vienen de afuera del bloque, de cualquier otro país que no forme parte del Mercosur, pagan la misma tarifa si entran por Argentina, por Brasil, por Paraguay, por Uruguay o por Venezuela. Es decir, no es solo un área de libre comercio, sino que es también una unión aduanera, con un montón de listas de excepción, imperfecciones y demás, pero es una unión aduanera. Seguramente si en el 2005 no se hubiera dicho no al ALCA, el Mercosur no hubiera podido consolidarse como lo que es hoy, que es el bloque de todos estos que vimos, el bloque más profundo de integración a América Latina, más allá de todos los enormes problemas que tiene. Y que además lo que me parece interesante, yo iba dibujando en mi cabeza el mapa, después de lo que vos mostrabas, como Estados Unidos tiene paralelamente su tratado de libre comercio con todos, salvo los países del Mercosur, con todos tiene, finalmente... Tiene casi su ALCA. Digamos que es un ALCA por armado. otros medios. Claro. Un ALCA por otros medios. Claro. Estamos hablando del no al ALCA, 10 años de aquella gesta histórica. Esto es Economía sin Corbata. Nos vamos al corte un ratito nada más y ya seguimos.